Hola, te saludo y te doy la bienvenida a una nueva revisión. Vamos a continuar hablando de los plugins de la gente de Cordef Audio y el turno para hoy es para el que ves en pantalla conocido con el nombre de PowerShot Comp 2. Básicamente es un Challenge Street, aunque para muchos a primera vista es un simple compresor. De hecho, pues el nombre sugiere eso, ¿no? Comp. Y tenemos los típicos controles claramente en la parte frontal de un compresor. Pero si buceamos un poco en el plugin, nos vamos a encontrar que incluye ecualización, incluye también un poco de procesamiento analógico para agregar distorsión armónica, por ejemplo. Tenemos preamplificadores de válvula, tenemos un limitador y eso ya lo enriquece como herramienta y lo convierte en un challenge stream. Muchas opciones, muchas herramientas, muchos procesadores dentro de una única interfaz de usuario. Vamos a pasar a mirar un poco entonces qué tenemos a disposición en esta herramienta y claramente cómo poder utilizarla en nuestros procesos entonces de edición de audio, mezcla o masterización. Inicialmente tenemos entonces en la parte frontal la posibilidad de jugar con los típicos controles que encontramos en todo compresor. Tenemos el control de ataque, tenemos acá la liberación, tenemos entonces la relación de ratio y tenemos el nivel de umbral desde el cual va a empezar a comprimir. Un búmetro que nos va a indicar entonces la reducción de ganancia que estamos aplicando y debajo del mismo tenemos aquí este pequeño dial para ajustar entonces la compensación de ganancia manual que podemos aplicar. Luego tenemos por aquí para activar el accionar del plugin. Desde acá podemos activar la compensación de ganancia pero automática, es decir, si no mueves esta de acá, si esta la dejamos como en por default, puedes hacerlo en automático para que el plugin en la medida que vaya reduciendo ganancia, el mismo vaya entonces compensando en la salida. Luego tenemos desde acá para movernos entre los ajustes de fábrica. Desde acá puedes guardar tus propios ajustes. Si damos clic aquí accedemos a la lista de presets. Y si damos clic en el nombre, que es la parte interesante del plugin, Cordef en la marca, nos vamos a ir a la parte trasera, al back. Y acá tenemos otra serie de controles que nos permiten configurar muchas opciones más. Y es acá donde les digo que se convierte esto entonces en un challenge tree realmente. Tenemos entonces inicialmente para, por ejemplo, desde aquí cambiamos los tipos de transformadores, tenemos tres. Desde acá tenemos para elegir tres tipos de tubos, para elegir tres tipos de sonidos distintos. Tenemos para jugar con el tamaño de la interfaz del plugin. Desde acá podemos cambiar un poco, activar el oversampling y para activar la aceleración por GPU. Quizás algunos los voy a explicar a detalle, otros que son muy genéricos y sabemos qué función cumple, pues los voy a omitir. Este pequeño dial rojo para ajustar el bias del preamplificador y con esto ajustamos entonces la ganancia del preamplificador. Desde aquí podemos nosotros, desde estos dials centrales, aplicar ecualización. Tenemos entonces las dos bandas de control para manipular. Y con estos switches tú eliges entonces qué banda quieres o qué rango frecuencial quieres afectar específicamente. Luego tenemos este pequeño dial en la parte frontal, que es el control de dry wet, mezcla, para ver cuánto procesamiento aplicamos. Puedes aplicar entonces evidentemente procesamiento paralelo y por este de acá abajo tenemos para jugar con la ganancia general del plugin. Por acá tenemos para jugar con los tipos de resistencia, eso le va a dar otro color distinto, y tenemos para jugar con los tipos de transistores también que nos va a dar otro color distinto, son transistores tipo FET. Y en la parte inferior nos encontramos con los niveles de entrada, el trim para darle ganancia a esos niveles. Enfrente tenemos niveles de salida con su respectivo trim para compensar también. Y tenemos aquí para abrir el tooltips como ayudas, tenemos el manual, tenemos aquí para hacer comparativas A y B y para rehacer y deshacer ajustes y la información general del plugin como tal, ¿ok? Eso es como a nivel general lo que tenemos en la interfaz de usuario. Evidentemente, esos controles de acá, pues estás habituado a trabajar con compresores, pues no voy a entrar a detalle qué rol cumplen. Voy a centrarme específicamente en la parte de atrás, en el back, ¿ok? Inicialmente tenemos entonces tres tipos de tubos para elegir. Tenemos aquí, los puedes ver, el 12AX7, el SWC83 y el 5751. Esos tres conjuntos entonces de válvulas de preamplificador nos van a dar entonces pues un calor distinto al audio. Por ejemplo, por default viene este 12AX7 que tiene características de distorsión bastante agradables y una cantidad moderada de ganancia. Si nos vamos, por ejemplo, al segundo, EWC83, podemos obtener entonces mucho más ganancia y una mayor distorsión. Y si subimos, por ejemplo, el nivel del control de preamp, que es ese de acá abajo, vamos entonces a obtener mucha más distorsión. Tenemos el 5751, que sería el último, que tiene mucho menos ganancia y una tonalidad bastante cálida, bastante redondita y ligeramente desenfocada. Habría que experimentar con los tres para ver en qué sonido encaja mejor el tipo de tubo que tú elijas acá. Luego tenemos aquí debajo el bias, con el cual podemos entonces, cuando lo giramos en sentido de las manecillas de reloj, agregar un poco de distorsión y un poco de crunch entonces al audio. Recordemos que el bias básicamente lo que hace es controlar o emular la polarización del tubo
cuando se ajusta de forma incorrecta. Claramente en una máquina real pues no haríamos esto, pero pues dentro del mundo virtual todo se vale y nos permite obtener un carácter sónico distinto realmente. Tenemos aquí este control de preamp, que en la medida también que lo giramos conforme las manecillas de reloj, en sentido de las manecillas de reloj, vamos a agregar, vamos a aumentar la ganancia y vamos a agregar un poco de saturación bastante suave para que tengamos entonces con el mismo un poco más de calidez. Dependiendo también claramente de los niveles generales que hayamos agregado, eso puede convertirse en un poco de distorsión, pero por default, cuando tenemos valores decentes, moderados, vamos a obtener una saturación un poco suave que nos va a dar más bien calidez al audio que pasemos a través del plugin. Ya si te lo llevas, como te indico, al 20 decibeles de previo, pues vas a obtener entonces ya una distorsión armónica bastante interesante, ¿ok? Luego tenemos en la parte central superior, tenemos la salida para elegir los transformadores de salida. Podemos elegir entre 3 tipos también de transformadores. Cada uno nos va a proporcionar una respuesta de frecuencia diferente y una distorsión también diferente. Por ejemplo, tenemos inicialmente el de níquel, que tiene una respuesta plana. El segundo, el de hierro, que es mucho más brillante y suena bastante apretadito. Y tenemos por último el steel, el acero, que es bastante redondo y oscuro y va a realzar mucho más la parte de los graves. Luego tenemos aquí en la parte central la sección que se llama tono, que es un ecualizador. Acá tenemos 2 bandas para manipular y nos encontramos con 2 controles, weight y focus. Tenemos el weight, entonces este nos va a dar un poco de peso. Nos dice la gente de Cornef que este ecualizador emula y es similar entonces a los ecualizadores que se encontraban en los previos antiguos de NIF. La curva de respuesta es una campana ancha y suave y hay 2 centros frecuenciales para elegir, este de 63 Hz en cuanto a las bajas frecuencias o 171 Hz. Nos dicen ellos que estas frecuencias no son elegidas al azar, sino que al contrario las eligieron de forma cuidadosa para captar como las frecuencias del bombo, que sería los 63 Hz, en caso que estás procesando este tipo de sonidos, o afectar el área de calidez del espectro de frecuencias que se encontraría en 171 Hz básicamente. Lo que hacemos es elegir entonces el rango y en la medida que llevemos esto hacia la derecha, pues vamos a darle mayor peso a esos rangos o vamos reduciendo. No es un ecualizador quirúrgico, hay que dejar eso claro, ¿no? No es un ecualizador quirúrgico tipo Fat Filter Pro Q. Es más bien pensado para darle un peso adicional a esos rangos frecuenciales o para recortar específicamente esos rangos frecuenciales. Entonces puede ser útil, por ejemplo, con voces, guitarras acústicas. Luego tenemos aquí el focus también, que sería el enfoque, que en este caso estamos en el rango medio alto. Entonces teníamos acá pues, en 1500, tenemos el 1600 Hz y los 2400. De aquí realzamos o reducimos básicamente. Luego tenemos aquí para jugar con el control de dry wet, cuánta señal quieres procesar. Luego tenemos la ganancia general que quieres darle al sonido, a todo el efecto sobre el audio. Y tenemos luego aquí para elegir el tipo de resistores. Tenemos aquí uno que se llama Metal Fields, película metálica 1%. Luego tenemos aquí el carbón de 5% y tenemos lo que se llaman carbon comp, ¿ok? Estas 4 resistencias que tenemos aquí o 4 opciones afectan principalmente el extremo superior del plugin, es decir, las frecuencias altas. Por ejemplo, el Metal Field 1% es el más brillante y transparente, mientras que si utilizamos, por ejemplo, el último Carbon Composition, es el más oscuro de todos, ¿ok? Si elegimos el que tengo aquí, Metal Field, el segundo, nos van a dar entonces un sonido brillante y moderno. Mientras que si nos vamos a carbón 5%, que es básicamente carbono, nos dice que vamos a tener un realce en frecuencias altas y va a añadir un poco de ruido para generar entonces ese ambiente vintage que generaban entonces aquellos dispositivos clásicos. Se vale experimentar con cada uno dependiendo de la fuente de audio con la que estemos trabajando. Luego tenemos los tipos de transistores. Tenemos 2 tipos de transistores tipo FET. Con esto básicamente modelamos y nos permite ajustar la curva de compresión que estamos aplicando. Entonces tenemos 2 modelos. El primero, el FET2N5486, da mayor pegada y nos da una respuesta similar a los compresores de estado sólido de NIF de los años 70, nos dice la gente de Cornef. Similar entonces a compresores como el API, como los compresores 1176 y cosas por ese estilo. Por ejemplo, como un ADR Compex también tenía ese tipo de carácter sónico. Si nos vamos al segundo, el 2N3820, era un FET que tenía algunos problemas de diseño que provocaban un comportamiento impredecible. Nos dicen ellos que han intentado modelar ese comportamiento impredecible. Entonces, algunas veces vas a encontrar diferencias entre uno y otro cuando lo colocas y otras veces no. Otras veces vas a escuchar que se pierde la pegada cuando eliges el 2N3820 y que va a sonar de pronto más suave y dependerá claramente del audio que pasemos a través del mismo. Eso es básicamente, pero interesante ese comportamiento emulado con este segundo transistor tipo FET.
Y eso sería básicamente lo que tenemos, amigos, aquí a disposición para configurar. Como te indico, tenemos aquí también aceleración por GPU. Puedes colocarlo en modo sí o no. Esto dependerá claramente del equipo en el que estés trabajando. Esto lo que hace es, cuando está activo, que es por default, nos permite usar el procesamiento tipo OpenGL para tarjetas gráficas que sean compatibles. Esto mantiene entonces los gráficos de nuestro DAO funcionando sin ningún tipo de retraso, ningún tipo de delay en el momento de manipular la posición del plugin, por ejemplo, en pantalla. Ahora, hay ciertas configuraciones de hardware que retrasan o que se quedan pegados, se bloquean, entonces aquí simplemente le vas a dar no, si es tu caso, que son casos raros, evidentemente, pero pues si es tu caso, lo apagas. Si no, por regla general siempre está encendido, déjalo como viene. Y lo demás, oversampling, como sabes, nos va a dar entonces mejor calidad sónica, pero vamos a consumir mayor recursos de sistema. Pero como estamos trabajando con un poco de distorsión, el oversampling lo que hace es eliminar ese fenómeno de alias y no alias. ¿Ok? Así que es bueno activarlo, por lo menos en el momento de exportar nuestro proyecto, lo activas. Y el tamaño del interfaz de usuario, dependiendo si tienes una pantalla táctil, por ejemplo, un monitor táctil, puedes hacerlo más grande para que se te facilite manipular todos esos controlcitos pequeños con tus dedos. Eso sería. Lo demás, trabajo de carpintería. Pasemos a probar entonces esta belleza. Y como estamos hablando de un Challenge Street, podemos utilizarlo en una mezcla, como es el caso que tengo de referencia, o también, ¿por qué no?, sobre sonidos independientes, baterías, bajos, guitarras, voces, pero en este caso quiero centrarme en una mezcla. Procedo a hacer ajustes aleatorios en el mismo y vamos escuchando los cambios y el carácter sónico que va adquiriendo entonces la mezcla. Vamos con ello entonces. Y eso sería entonces el Cornet PowerShot.com, un increíble plugin entonces, Challenge Street, muy versátil, muy completo. No solamente comprimimos, sino que podemos aplicar este carácter clásico vintage, emulando transformadores, tubos, emulando tipos de resistores, tipos de transistores, en fin, tenemos mucho control
Realmente hay que hacer muchas combinaciones para ir encontrando el carácter que buscamos para nuestro sonido. Se vale experimentar claramente. Cuando tengas algo que te gusta, dale save y guardas ese ajuste con un nombre que te sugiera que te acerque rápidamente al mismo para luego reutilizarlo en algún otro proyecto. Con eso cierro, amigos, esta revisión de esta increíble herramienta, realmente esperando que la información compartida en algún grado te haya sido de utilidad. Si así ha sido y deseas valorar nuestro trabajo, pues te invitamos para que nos apoyes. Recibimos donativos a través de PayPal, sin importar el monto, siempre todos van a ser bienvenidos. Pero si hoy no tienes cómo aportar, no te preocupes, puedes hacerlo después, puedes hacerlo mañana, pero hoy sí, por favor, regálanos un like. Comenta el video, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue una nueva revisión. Y mantente aquí conectado. Próximamente un nuevo video con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.